Imagina despertar con el sonido de pasos pesados en la nieve. No es viento. No es cielo que se agrieta. Es una masa invisible que se acerca. El silencio no salva. El silencio anuncia. Dientes capaces de triturar huesos tan gruesos como troncos. Ojos que brillan con ámbar antiguo. Un aroma de tiempos pasados. No gruñe, decide. Cuando el lobo huargo elige, el paisaje obedece. Durante milenios, este depredador reinó sobre bisontes, caballos salvajes e incluso gigantes olvidados. Donde la tierra era hielo, él era fuego. Donde la noche era larga, él reinaba. Ahora, los rumores modernos preguntan, ¿ha vuelto el terrible lobo? Laboratorios, fósiles, ADN antiguo, y una promesa escalofriante: si logramos resucitar la memoria de la Tierra, ¿qué ocurrirá cuando la memoria nos muerda? Esta es la vida, la gloria y el fantasma del lobo terrible. Una historia de supervivencia, hambre y estrategia. Una pregunta entrelazada con el presente: recuperar es poder, pero también responsabilidad. ¿Listos para caminar, despacio, donde las huellas nunca se desvanecen? Durante la última edad de hielo, cuando el frío esculpía continentes y praderas eran mares de hierba congelada, una sombra más grande que el lobo gris se cernía sobre el horizonte. Lo llamaban el lobo terrible. No porque fuera un monstruo, sino porque su eficiencia parecía injusta. Cazaba en equipo, interpretaba el viento como un mapa y marcaba el mundo con una lógica implacable. La supervivencia se trata de obtener ventajas. ¿Qué queda de él? Huesos oscuros, dientes rotos por su hábito de aplastar, huellas transformadas en historias. Y hoy, acalorados debates, ¿deberíamos intentar traerlo de vuelta? ¿O aprender del rastro que nos dejó? Este episodio profundiza en la ecología, el comportamiento y el mito. Reconstruiremos la vida del lobo huargo a partir de fósiles, trampas naturales, simulaciones y comparaciones con los cánidos modernos. Viajaremos del brillo viscoso de los pozos de alquitrán a la luz estéril de los laboratorios donde el pasado aún late en fragmentos de ADN. Y al final, tendrás argumentos y escalofríos para responder a la pregunta recurrente: ¿regresará? Si este contenido te fascina, suscríbete al canal ahora. Dale me gusta para que más personas descubran este viaje a través de la megafauna perdida y compártelo con quienes aman la ciencia, la historia natural y los dilemas éticos de nuestro tiempo. Comenta abajo desde qué país y ciudad estás viendo. Quiero saber dónde se reúne este grupo de curiosos observadores. Tu participación impulsa nuevas investigaciones y mantiene viva la conversación sobre quiénes somos, qué fuimos y qué nos atrevemos a recrear. Las estepas del Pleistoceno tardío eran un vasto campo de pruebas, una llanura azotada por el viento donde cada músculo debía demostrar su valía. El lobo terrible emergió de este laboratorio al aire libre no como una casualidad, sino como la suma de pequeñas ventajas, repetidas a lo largo de miles de generaciones. Su cuerpo hablaba el lenguaje de la eficiencia brutal: huesos gruesos para anclar músculos enormes, un pecho ancho para mantener la respiración durante largas persecuciones, una cola que servía de quilla para estabilizar giros a alta velocidad en la nieve y el barro. Nada en él parecía decorativo. Cada línea, cada rugosidad del cráneo, cada superficie de fijación es una nota dejada para el futuro, explicando cómo ganar cuando el frío cobra su precio. El aumento de tamaño de la cabeza no era un capricho, era una plataforma de fuerza. Los pronunciados arcos cigomáticos creaban espacio para los músculos maceteros, que aplastaban, no solo cortaban. El paladar duro se alargó como un yunque natural, contra el cual los dientes podían presionar tendones y cartílagos hasta que cedieran. La mordida priorizaba la trituración ósea, una inversión que rendía frutos cuando otros carnívoros ya habían vaciado valiosos cadáveres. Donde faltan vísceras, abunda el calcio; donde falta la ternura, abunda el desafío, y el lobo huargo hizo del desafío un almuerzo tardío. Los dientes, vistos de cerca, mostraban un currículum. Incisivos desgastados, caninos gruesos con microfracturas cicatrizadas,
premolares y molares con poleas y cuchillas que alternaban entre cortar y triturar. Era un dispositivo multifuncional, capaz de desarmar una espinilla en minutos y, con la misma seguridad, abrir un esternón para llegar al corazón. La llamada odontología de la persistencia se complementaba con el robusto cuello, una palanca biológica que transformaba cada sacudida en serrín de hueso. El cráneo es un libro de texto de ingeniería aplicada, ángulos de fuerza, palancas de primer y segundo orden, músculos que tiran con el vector exacto para convertir la tensión en ruptura. Sus extremidades anteriores recordaban más a las de un levantador de pesas que a las de un corredor ligero. Húmeros y radios gruesos, codos con superficies reforzadas y carpos compactos que soportaban la torsión al atrapar presas más grandes de lo que un lobo solitario se atrevería a soñar. Las garras no retráctiles actuaban como pinzas para detener una huida desesperada. Las extremidades traseras, con fémures gruesos y tibias que se sacudían, proporcionaban la propulsión que les faltaba a sus competidores delanteros. Había una estética de utilidad. El animal no era el más rápido del campo, pero rara vez lo necesitaba, siempre que fuera más organizado e incansable. La termorregulación en un mundo donde el viento destrozaba las calorías requería un pelaje que no solo fuera grueso, sino también inteligente. Una doble capa, una densa capa interna que atrapaba el aire y una capa exterior que repelía el agua y el hielo. Bajo la piel, la grasa se distribuía estratégicamente, no tanto como reserva para la inanición crónica, sino como amortiguador metabólico para las semanas malas. El coste energético de mantener esta máquina en funcionamiento era alto, por lo que cada decisión sobre el terreno tenía su propia contabilidad. ¿Vale la pena correr otros 200 metros? ¿Vale la pena arriesgarse a una fractura por otros 10 kilos de hueso rico en médula? Los sentidos moldearon la mente. Las amplias fosas nasales y los finos quimiorreceptores crearon mapas olfativos que abarcaban horas. Un hilo de olor podía leerse como una novela por capítulos. Aquí corría, allá tropezaba, allá sangraba. Los oídos móviles triangulaban sonidos diminutos, el chasquido de un tendón, el suspiro de un bisonte exhausto, el crujido de la nieve bajo un casco. La visión, adaptada al crepúsculo, se centraba menos en el color y más en el contraste y el movimiento. Cazar no se trata solo de correr, se trata de interpretar patrones en el ruido, reduciendo la incertidumbre hasta tomar una decisión. El crecimiento del lobo terrible probablemente siguió una cadencia estacional. Las crías nacidas en primavera tuvieron meses cruciales para transformar la leche en músculo y coordinación. El juego de mordeduras entre hermanos no era un juego estéril, era una lección de precisión, calibrando la presión mandibular y un ensayo para futuras disputas por la comida. Las cicatrices en los adultos, a veces en las costillas o mandíbulas, cuentan historias de una vida lo suficientemente larga como para sobrevivir a fracturas curadas, una señal de que la manada sostuvo la rehabilitación de individuos valiosos. En el Pleistoceno, la compasión es una estrategia cuando la inversión en cada cuerpo es demasiado grande como para desperdiciarla a la primera. Comparar al lobo terrible con el lobo gris moderno es tentador, pero engañoso si ignoramos la escala y el contexto. El lobo moderno es más delgado, concebido para cubrir distancias y manipular presas medianas con agilidad. El lobo terrible era experto en resolver el problema grande, una clave para cerraduras óseas que otros evitaban. Esta especialización afecta la flexibilidad ecológica, pero es rentable en épocas de abundancia de megafauna. Un nicho es una apuesta arriesgada, y la especie se forjó el suyo sabiendo que los largos inviernos podían compensarse con veranos de manadas densas. La energía lo gobierna todo. Cada kilocaloría gastada debe devolverse multiplicada, o las cuentas estarán en números rojos. El lobo huargo necesitaba paisajes conectados, donde la persecución no significara toparse con vallas de fragmentación. Necesitaba manadas que se renovaran, manantiales que no se secasen, rutas que no estuvieran bloqueadas por glaciares caprichosos. Cuando se dan estas condiciones, la máquina funciona como un reloj, detecta, prueba, persigue, derriba, divide. Cuando faltan, el reloj se ralentiza y se pierden minutos de vida cada día.
El esqueleto revela más que fuerza, revela limitaciones. Las articulaciones reforzadas implican un rango de movimiento más restringido, la robustez implica inercia. Es un cuerpo para el combate cuerpo a cuerpo con presas que pesan muchas veces la masa del cazador. Hay humildad en esta interpretación, la anatomía siempre es un compromiso entre lo ideal y lo posible. Y lo posible, en el frío, es lo que evita el desperdicio. La fisonomía de la especie también refleja un cerebro que toma atajos sensatos. No hablamos de inteligencia como anécdota, sino de heurística refinada, tantear el flanco de la presa que cojeó ayer, explorar la orilla donde se acumula el lodo, evitar barrancos que convierten la victoria en un accidente. El aprendizaje social destila la experiencia en tácticas y la transmite a los jóvenes sin necesidad de palabras. La morfología es la biblioteca, el comportamiento, la lectura diaria que mantiene los estantes útiles. En definitiva, el cuerpo del lobo huargo es un tratado ecológico de carne y hueso. Muestra cómo el clima determina las siluetas, cómo la comida determina la forma de los dientes, cómo la competencia endurece los tendones. Es una estatua de hielo tallada por los vientos del tiempo, lo que demuestra que terrible es un adjetivo para quienes lo han visto actuar, no un apodo para quienes lo temen desde la distancia. Y, con esta estatua en mente, pasamos a comprender la tecnología más poderosa de esta especie, no el cráneo, sino el coro, la manada. Una manada es un algoritmo viviente. Sus parámetros se ajustan según la necesidad, su resultado es la comida y la supervivencia de las crías, su error, el hambre. El lobo huargo dominó este algoritmo aplicando una lógica de roles flexibles y redundancia funcional, nadie podía hacerlo todo, pero todos sabían cómo hacer algo esencial. La unidad básica del éxito no era el individuo hipermusculoso, era el grupo capaz de dividir tareas, sincronizar la respiración y acortar las decisiones en campo abierto. La caza comenzó mucho antes del primer galope. Fue un proceso de auditoría ambiental. Se compararon huellas frescas con antiguos olores, se comprobó la dirección del viento con el hocico en alto, y unos pasos cautelosos sirvieron como un ping para descifrar los movimientos de la manada. La selección de objetivos fue pragmática, ciervos jóvenes distraídos, ciervos viejos con articulaciones rígidas, hembras con crías, no por malicia, sino por razones matemáticas. El precio de fallar exige mantenerse con vida hasta la siguiente oportunidad, el precio de acertar con las finanzas, meses de relativa calma. La prueba del objetivo es una danza sin música. 2 o 3 lobos aceleran y conducen a la manada, buscando la línea de menor resistencia. Uno corrige el ángulo, otro fuerza un giro, el tercero observa si el ritmo se ralentiza. Este ensayo mide el coraje y la salud de la presa. Si resiste con ráfagas vigorosas, la maniobra se aborta, no se desperdician cartuchos costosos en presas de baja calidad. Si tropieza, la secuencia avanza hasta el cerco. El asedio es geometría aplicada. Las posiciones se ajustan para cerrar semicírculos, impidiendo que la presa se beneficie del viento de cola y dispare. El objetivo rara vez es abatirla a la primera, es inducir errores. La manada, al proteger una extremidad, abre brechas en otro flanco. La manada, al insistir en la misma presión, desgasta fibras específicas hasta que el cuerpo de la presa cede, y éste no permanece tendido mucho tiempo bajo tensión repetida. La comunicación es la base de este edificio. No solo los aullidos, sino también la comunicación a larga distancia y la marcación de territorio. En el calor de la caza, la gramática se compone de miradas, colas, posturas de las orejas y microgestos que transmiten decisiones silenciosamente. Un lobo que baja su centro de gravedad indica una embestida, otro que se desvía 1 metro antes de tiempo señala que ha detectado un obstáculo. La sincronía parece una coreografía, pero es una redundancia de señales, si una falla, otra la confirma. Así funcionan los algoritmos robustos. Los roles no son títulos militares, son inclinaciones repetidas. Hay lobos con el empuje y la valentía de sujetar una cadera, otros con la delicadeza de morder un tendón y soltarlo antes de asestar una patada fatal. Algunos son maestros de la lectura,
ven el patrón emergente del caos y gritan sin gritar, ahora. Esta flexibilidad hace que la manada sea resistente a las pérdidas. Un veterano herido no se lleva el manual consigo, ya lo ha copiado a muchos jóvenes. El adiestramiento de cachorros previene las peleas antes de que se desaten. Enseña límites de riesgo, que tan cerca de los cuernos, cuando retroceder, ¿por qué rodear troncos caídos en lugar de saltar sobre ellos? El adiestramiento con cadáveres también enseña etiqueta, donde empezar a comer, cómo respetar órdenes sin provocar peleas internas que desperdician energía y causan lesiones evitables. La disciplina no es moral, es logística, y surgió porque funciona. El territorio es más que un mapa, es un calendario. La manada conoce rutas que se abren según la estación, sabe dónde la nieve se ablanda y facilita las carreras, reconoce las llanuras aluviales donde el barro obstruye los cascos. El rastreo de olores y los aullidos a distancia evitan encuentros innecesarios con rivales. Los conflictos entre manadas son extremadamente costosos, pueden generar ganancias de cadáveres, pero a menudo consumen semanas de tiempo de recuperación. La estrategia óptima tiende a evitarlos, a menos que la asimetría de fuerzas sea evidente. Los competidores de nicho, grandes felinos, osos, incluso yénidos del pasado, imponen cautela. El lobo terrible no se hacía ilusiones, una victoria sobre la manada podía convertirse en una derrota para un intruso solitario, más pesado y con garras capaces de derribar árboles. Por lo tanto, observar la comida forma parte de ella. Los centinelas se posicionan a distancia, con la nariz al viento, mientras otros comen. Los turnos no uniforman a nadie, pero están inscritos en hábitos que ahorran sangre. La manada también aprovecha la carroña con una prudencia que a veces acorta la caza activa. Seguir cuervos, leer direcciones de vuelo, captar olores de descomposición reciente, nada de esto empaña el prestigio del cazador. Al contrario, es una cartera de ingresos diversificada. En un mundo de incertidumbre, quienes dependen de una sola estrategia duermen mal. En última instancia, la manada es la institución que amortigua la desgracia. Una pata torcida, un canino roto, un invierno cruel, eventos que matarían a un lobo solitario se diluyen en el colectivo. Y cuando llega la primavera y los cachorros salen de la guarida a trompicones, pisotean un legado de decisiones correctas transmitidas a través de sus cuerpos y comportamiento. Por eso el lobo huargo, como concepto ecológico, es más una manada que un individuo, la tecnología social es el verdadero diente que muerde el futuro. El cambio ambiental no pide permiso, y el final de la última edad de hielo fue un comité impaciente que redibujaba mapas a toda prisa. Lo que había sido un mar de pasto se convirtió en un mosaico de bosques ralos y praderas más pequeñas. Los corredores que conectaban las manadas fueron interrumpidos por pantanos, bosques y nuevas aguas. Para una especie cuyo éxito dependía de su distribución, previsibilidad y una biomasa grande y móvil, el tablero comenzó a apretarse. Las manadas que constituían la base de la dieta del lobo huargo sufrieron el doble golpe del cambio climático y la presión de la caza, a menudo por parte de nuevos competidores bípedos, equipados con herramientas y fogatas oportunas. Los bisontes, los caballos salvajes, los camellos y los perezosos terrestres gigantes no desaparecieron de golpe, pero su distribución se vio afectada. Donde antes se veía densidad, ahora se veían huecos. Y cada hueco significaba una cacería menos para alimentar a los cachorros y reparar fracturas. La especialización que definía al depredador como un descelote de presas grandes se convirtió en su talón de Aquiles. Cuando el menú se reduce, los generalistas tienen la última palabra. El lobo huargo incluso podía ajustar sus comportamientos, más carroña, más presas pequeñas, pero su morfología le pasó factura al experimentar con nichos para los que no estaba optimizado. Es posible forzar a unos alicates a funcionar como un destornillador en una emergencia, no es eficiente hacerlo a diario. Competidores que antes eran tolerables se volvieron costosos. Los robustos felinos luchaban por los cadáveres con mayor agresividad, los osos oportunistas aparecían con mayor frecuencia, y, sobre todo, los humanos aumentaron su presencia y sofisticación.
Las ya complejas matemáticas de la caza en grupo se volvieron aún más peligrosas. Cada herida sufrida por un adulto experimentado equivalía a una pérdida de memoria táctica, y cada pérdida de esa memoria dificultaba la siguiente cacería, un círculo vicioso. El paisaje fragmentado también alteró el calendario tradicional de las manadas. Las zonas de parto protegidas se volvieron accesibles a nuevos depredadores, los senderos, anteriormente seguros, quedaron expuestos al deshielo o a implacables inundaciones estacionales. Algunos subgrupos intentaron migrar a zonas marginales, pero estas presentan riesgos, menos presas por kilómetro, más encuentros inesperados con rivales que buscan el mismo refugio, vegetación que dificulta las persecuciones y, por lo tanto, mayor gasto energético por intento. Las rápidas fluctuaciones climáticas traen enfermedades, parásitos y desconexión temporal. Los insectos proliferan en latitudes sin precedentes, los cadáveres se pudren a un ritmo sin precedentes y los patógenos viajan por las nuevas rutas olfativas. Para un carnívoro que mastica hueso y cartílago, el riesgo de infecciones oportunistas bajo estrés nutricional aumenta. Los polluelos con reservas más pequeñas fallan con mayor frecuencia. La tasa de reemplazo disminuye sutilmente al principio, y para cuando se detecta, la curva ya se ha curvado. La genética también cuenta esta historia. Las poblaciones que se reducen se vuelven más vulnerables a los cuellos de botella, perdiendo la diversidad que amortiguaba las enfermedades y las variaciones ambientales. El lobo huargo no decidió desaparecer, acumuló pequeñas desventajas en el mundo, hay menos presas, menos conexión, menos tiempo. Finalmente, la resiliencia cede cuando la brecha entre buenas temporadas se alarga hasta el punto en que ninguna generación recuerda el último año verdaderamente bueno. Existían refugios, valles, cuencas, zonas que conservaban algo del pasado, donde la especie pudo haber sobrevivido más tiempo. Pero los refugios son islas, y las islas, sin puentes, convierten a los héroes en prisioneros. La plasticidad conductual sostuvo el hilo un poco más de lo que la morfología por sí sola permitía, demostrando el valor de la cultura de manada. Aún así, el reloj geológico, indiferente, seguía avanzando sin pausa para la revisión del plan. La llegada de los humanos trae consigo un nuevo componente, paisajes que comienzan a arder con regularidad, no por rayos, sino intencionalmente. El fuego abre claros a la vez que interrumpe las rutas tradicionales. Ingeniosas trampas y asedios reducen la ventaja de velocidad promedio de la manada. El depredador, que durante milenios leyó el mundo a través de los ojos de los ungulados, ahora se enfrenta a un lector más rápido, capaz de reescribir el texto mientras aún interpreta el párrafo anterior. En la imaginación, la extinción parece un evento, en realidad, es un proceso. Comienza invisiblemente, se acelera por etapas, produce señales que parecen ruidos hasta que se convierten en alarmas. Los huesos aparecen en menor cantidad en los depósitos, las marcas de dientes cambian de patrón, las lesiones por estrés se vuelven frecuentes. Y entonces, un día, el silencio ocupa un territorio que antaño vibraba con aullidos. No hay ceremonia, ni registro de un último lobo, solo hay un capítulo que termina sin un punto final explícito. Si hay una lección, es menos sobre la tragedia y más sobre los límites. Una especie perfectamente adaptada a un entorno determinado puede perder el equilibrio cuando el escenario cambia. La virtud que la llevó a la cima, su dominio de las grandes presas, fue, en parte, el ancla que le impidió desviarse demasiado rápido. No es una moraleja, es un recordatorio técnico, la naturaleza recompensa la compatibilidad, no la nostalgia. Hay lugares donde el pasado está tan cerca que parece posible tocarlo. Los pozos de alquitrán son uno de ellos. Son trampas y archivos, cementerio y biblioteca. Allí, un ungulado se escabulle, atrayendo la atención, los depredadores se acercan para aprovechar la aparente facilidad, el alquitrán, viscoso y paciente, los captura a todos. Cada cuerpo añade una capa de datos que, miles de años después, se convierte en una pregunta científica y una fuente de fascinación pública. El lobo terrible aparece abundantemente en estos depósitos, lo cual es en sí mismo una pista.
Significa que respondió a la llamada de la oportunidad, carroña fácil, pero también que asumió riesgos proporcionalmente mayores en entornos peligrosos. Los huesos recuperados muestran edades variables, desde jóvenes hasta veteranos, lo que nos permite reconstruir la demografía y los patrones de vida de la especie, tasas de mortalidad, frecuencia de fracturas y episodios de inanición inscritos en las líneas de crecimiento dentario. La tafonomía, la ciencia que estudia lo que ocurre con los restos tras la muerte, ayuda a filtrar sesgos. No todos los animales tienen la misma probabilidad de convertirse en fósiles, no todos los fósiles conservan la misma información. Aún así, la repetición de ciertos hallazgos remodela la silueta de la especie con buena resolución. Los cráneos muestran crestas donde los músculos se anclaban como cuerdas de barco, las mandíbulas revelan superficies desgastadas por la perforación repetida de los huesos. Las vértebras cervicales muestran una robustez acorde con las cabezas que tiran, giran e insisten. Las técnicas modernas ofrecen nuevas perspectivas a los huesos antiguos. La microtomografía delinea los canales internos, los signos de microtraumatismos y explora exhaustivamente las cavidades medulares. Los análisis isotópicos de los enlaces dentales revelan el menú promedio de las poblaciones, indicando los niveles de consumo de carne fresca frente al de carroña y el uso de espacios abiertos frente a zonas más cerradas. Lo que antes era una suposición ahora es una cifra con un margen de error. Del hueso al gen, el puente es frágil, pero existe. Fragmentos de ADN antiguo, al ser recuperados, mapean el parentesco del lobo huargo con otros cánidos. Muchos se sorprendieron al descubrir que, tras el parecido exterior con los lobos modernos, existía un linaje más lejano de lo que parecía inicialmente. Esto refuerza un principio: la forma y la función convergen cuando las presiones ecológicas son similares, pero el árbol genealógico puede contar una historia diferente. Lo que parece no garantiza lo que es en biología. Los museos transforman esta ciencia en una experiencia táctil. Mandíbulas expuestas, reconstrucciones con pelaje que brilla bajo la luz fría, dioramas que transportan a los visitantes a un crepúsculo pleistoceno. Los niños contemplan los dientes y preguntan si podrían ser domesticados. Los adultos leen las placas y se dan cuenta de que terrible es un adjetivo de respeto, no de horror. La cultura popular se populariza, series, juegos y novelas utilizan la silueta y el nombre como emblemas de poder, añadiendo capas de mito a lo que la ciencia ha descubierto pacientemente. Pero el sano pacto entre la fascinación y la evidencia exige vigilancia. Es tentador proyectar versiones exageradas de nuestros miedos o deseos sobre el lobo huargo. La buena paleohistoria se resiste a esto, recordándonos que toda hipótesis debe estar respaldada por rastros verificables, marcas de mordeduras repetibles, patrones de desgaste reproducibles, geometría que cumple con los requisitos de la física. Cuando la imaginación se desboca, la estadística la frena. Los laboratorios donde los huesos se convierten en datos no son catedrales solemnes, son talleres de ensayo y error. Un investigador prepara muestras para espectrometría, otro lidia con contaminantes, un tercero calibra software que simula mordeduras en modelos digitales. Cada avance plantea nuevas preguntas: si la mordedura es más aplastante, ¿cuánto ha cambiado esto con la edad? Si la dieta incluía carroña con frecuencia, ¿cuál era la proporción en inviernos más crudos? Si las fracturas curadas indican asistencia social, ¿cuál es la tasa de supervivencia de las personas lesionadas en comparación con la de las solitarias? La ciencia también sistematiza los límites de la interpretación. Los pozos de alquitrán registran un tipo específico de evento, la atracción fatal por oportunidad. Esto puede sobreestimar la presencia de carnívoros en el registro, subestimando un comportamiento más cauteloso fuera de este contexto. Por lo tanto, el cruce de fuentes, cuevas, depósitos aluviales y sitios de caza con herramientas humanas, corrige distorsiones y ofrece una visión más equilibrada. Al final, los huesos no hablan, pero sí responden a buenas preguntas. Cada década, el lobo huargo actualiza su biografía a la luz de nuevas técnicas y muestras reexaminadas. Seguimos aprendiendo porque aceptamos que la memoria del planeta es un archivo incompleto,
humildemente reconstruido. Así, el animal se transforma, ante nuestros ojos, de un villano genérico en un agente ecológico específico, inserto en una compleja red que ahora intentamos comprender con la profundidad que merece. Hablar de recuperar al lobo terrible invita a tres debates que se superponen: técnico, ecológico y ético. En el ámbito técnico, la pregunta es ¿podemos? En el ámbito ecológico, ¿por qué y dónde? En el ámbito ético, ¿deberíamos hacerlo y quién paga los costos si cometemos un error? Cada nivel impone restricciones que reducen el entusiasmo mediático a un plan de trabajo con numerosos factores de riesgo. Para recrear una especie extinta, es necesario recuperar genomas suficientemente completos, identificar parientes vivos que sirvan de base y encontrar huéspedes capaces de portar el híbrido resultante. Incluso con las herramientas modernas de edición genética, las lagunas de información no son detalles, sino puentes. Los genes no son recetas aisladas, son capítulos de un libro cuyo significado depende de la puntuación, el contexto y la epigenética. El producto de laboratorio puede parecerse al original, pero sin la cultura y el entorno de manada que lo moldearon, sería una sombra funcionalmente incierta. Supongamos que se supera el desafío técnico. ¿Dónde ubicaríamos a este animal? Los paisajes actuales están fragmentados por carreteras, vallas y ciudades. Las manadas equivalentes al Pleistoceno son escasas y están protegidas. Introducir un superdepredador en un paisaje donde puede depredar ganado no es un plan de conservación, sino una fórmula para el conflicto. Las reservas lo suficientemente grandes como para sustentar a un cánido social robusto son escasas, e incluso allí, el tejido ecológico ha cambiado: competidores, enfermedades, clima, humanos con expectativas. El argumento de que un neolobo terrible ayudaría a controlar a los herbívoros y reequilibrar los ecosistemas no cumple con la prueba de especificidad. Los ecosistemas no son piezas de Lego, cada pieza tiene interfaces de grano fino, y pequeños desajustes causan efectos en cascada. Un depredador que exige una alta ingesta calórica por individuo, cooperación a gran escala y amplio espacio necesita una plataforma que pocos lugares ofrecen. Sin esto, se convierte en una pieza fuera de lugar, a veces hambrienta, a veces sobreexplotada, ejerciendo presión sobre especies no objetivo y creando dilemas de gestión. También existe el costo invisible: tiempo, dinero y atención científica desviados de las especies vivas y verdaderamente amenazadas. La desextinción tiene un efecto secundario positivo: refinar las técnicas que pueden salvar a los cánidos raros actuales, mejorar los bancos genéticos y perfeccionar las reintroducciones. Pero el riesgo de fetichizar el pasado y descuidar el presente es real. La pregunta honesta no es si podríamos lograr un cánido similar, sino si este esfuerzo produciría mayores beneficios netos que invertir la misma energía en corredores ecológicos y proteger a los depredadores existentes. Desde una perspectiva de bienestar, crear individuos destinados a un entorno inadecuado es éticamente frágil. Los animales no son prototipos desechables, y las manadas no aprenden de cero, necesitan tradición. Crear una cultura de caza y cooperación en media docena de generaciones bajo condiciones artificiales sería un experimento arriesgado, con dolor y fracasos en el camino, y pocas garantías de que, al final, tengamos un agente ecológico funcional. Quizás la forma más sensata de recuperar al lobo terrible sea adoptar la idea de representantes, no individuos idénticos, sino funciones ecológicas recuperadas. Restaurar corredores, permitir que los depredadores actuales recuperen territorios, reconstituir las complejidades tróficas perdidas. Un lobo gris en paisajes extensos podría recuperar parte de su papel en la presión sobre los herbívoros. El restablecimiento de osos y felinos cerraría el circuito del miedo que impide que las praderas se conviertan en pastos infinitos. El espíritu ecológico del lobo terrible regresaría, no su espectro literal. Sin embargo, existe un retorno inevitable que ya se ha producido: el cognitivo. El lobo terrible ha regresado como una idea que nos obliga a considerar el largo plazo, la arrogancia tecnológica y la solidaridad interespecies.
Cada vez que repetimos su nombre, recordamos que la especialización es un cuchillo afilado y que nuestros propios sistemas son vulnerables a los cambios rápidos. La desextinción, en este sentido, ya cumple una función, la de ser un espejo que refleja nuestras prioridades. Si alguna vez llegase a existir un canino sociable y robusto, eficiente para triturar huesos y capaz de vivir sin conflictos con las personas, sería una nueva síntesis, no un rescate literal. Llamarlo lobo terrible sería un homenaje, no una precisión. Y quizás no sea un problema, la ciencia no es un culto a los muertos, es un compromiso con las funciones vivas. El verdadero retorno son ecosistemas que respiren sin dispositivos, con ciclos completos. Para ello, necesitamos menos laboratorios que realicen milagros mediáticos y más políticas públicas, áreas conectadas y culturas humanas que acepten compartir el mapa con los depredadores. En definitiva, la decisión de recuperar es menos técnica de lo que parece. Es política, cultural y económica. Presupone que valoramos un mundo donde el riesgo y la maravilla tienen cabida. Si bien este consenso no existe, y quizá nunca exista, el lobo huargo continúa enseñándonos desde el lugar donde siempre estuvo tras su desaparición, en la intersección entre los datos y la imaginación, entre la responsabilidad y el deseo. Y desde esta intersección, podemos extraer un plan realista, proteger lo que queda, restaurar lo que falta y recordar que ningún depredador es más terrible que nuestro propio descuido de nuestro hogar común. El lobo terrible sigue siendo una pregunta abierta, incrustada en el hielo de nuestra memoria, ¿qué clase de mundo estamos dispuestos a sostener? Nos recuerda que la fuerza sin contexto se convierte en una carga, que la especialización prevalece hasta el día en que cambia el escenario, y que la verdadera grandeza de un depredador reside en ser un engranaje, no el centro, de una red. Quizás el retorno más importante no sea el de un cuerpo viejo, sino el de las funciones perdidas, corredores conectados, ciclos restablecidos, paisajes que apoyan las decisiones, los errores y la recuperación. Entre laboratorios y praderas, el mensaje es pragmático, salvar el pasado requiere cuidar el presente. Esto implica proteger áreas, tolerar la presencia de depredadores vivos, financiar la ciencia paciente y aceptar que la coexistencia es un arte colectivo. Al reconstruir procesos, reducimos la tentación de tomar atajos. Y si un día un gran cánido regresa para correr con autoridad por la estepa moderna, que sea porque el sistema respira, no porque nuestra nostalgia haya ganado un debate mal ejecutado. Si este viaje te ha conmovido, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con quienes aman la historia natural y los dilemas éticos. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, ¿país y ciudad estás viendo? Y más, ¿traerías de vuelta a Direwolf? ¿Bajo qué condiciones y por qué? Tu voz nos ayuda a decidir qué futuro queremos construir cuando miremos atrás y nos preguntemos qué lecciones aún nos ofrece el hielo.